Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, les voy a hablar sobre algo que yo utilicé mucho durante todo mi proceso y que obviamente lo sigo utilizando porque como todos ustedes estoy en el proceso. Siempre estás en el proceso, nunca estás en el resultado. La mayoría de personas se creen que básicamente el éxito, por así decirlo, o lograr cosas es simplemente un fin o un punto básicamente el que llegas y listo, y realmente no es así, es siempre un proceso. Cuando llegas acá vas a querer ir acá, y cuando estás acá vas a querer ir así, y lo lindo es como ese proceso y ese desbloqueo de conciencia que te va llevando a lograr más cosas, el crecer y todo eso, ¿no? Entonces, quería hablarles sobre básicamente que Dios o el universo o la conciencia o como vos le quieras llamar, la voz de la intuición, lo que sea, básicamente es como tu yo más elevado, que también se le dice, es como tu yo del futuro. Y vos entendiendo este término vas a poder autohablarte y autoindicarte y vas a entender cómo eliminar esa prisa por el resultado y cómo eliminar la duda por el resultado, que es lo más importante. Vos lo único y tu único objetivo debe ser cuando querés algo, es analizarte, ver qué miedos tenés que te están frenando, qué dudas tenés, porque siempre que quieras lograr algo no precisas nada más. Obviamente siempre podés aprender cosas técnicas, podés aprender habilidades y cosas así. Por ejemplo, si, no sé, querés crear un negocio, bueno, obviamente lo vas a tener que hacer, pero siempre hay algo interno, por lo que yo, por ejemplo, si yo me hubiese trabajado más la parte interna hace un año atrás, hubiese llegado a este punto muchísimo más rápido. Pero yo era básicamente centrado en todo lo externo, en cómo hago esto otro. El que no esté entendiendo nada de esto, que si está comenzando, que vaya y repita básicamente, o que mire, tengo una playlist que básicamente ahí están con mis mejores videos, y si no que se mire todo el canal y va a entender. Pero básicamente es que empieces a usar como esa voz que te va guiando, que la empieces a usar a tu favor, pero vos para usarla a tu favor tenés que entender hacia dónde vas. Lo primero que tenés que saber siempre es a dónde vas. Si vos sabés a dónde vas a saber autohablarte desde ese yo más elevado que se le llama Dios o conciencia, como le quieras decir. Vas a entender que ese es la persona, o sea, sos vos del futuro, hablándote a vos mismo y guiándote. Por ejemplo, no sé, cuando yo estaba con la deuda, ¿no? A mí me decía, hacer esto, esto y esto. Por ejemplo, yo quería ir a 3.000 al mes, quería estar en el punto exacto en el que estoy ahora, que bueno, lo superé la meta, estamos en 5.000 al mes. Quería, no sé, vivir con vistas al mar, cosas así, ¿ok? Bueno, si yo quería eso, ¿yo qué tenía que hacer? Yo no me tenía que escuchar a mi yo actual, que en ese momento estaba en casa de mis papás, con una deuda, se podría decir que en el peor estado, entre comillas, porque yo mentalmente estaba en el mejor estado. Entonces, yo estaba ahí y yo qué hacía, yo no me escuchaba en ese punto, porque si yo me escuchaba en ese punto iba a seguir creando lo mismo, que es lo que hace la mayoría. Está en un punto, no sé, quiere dejar los vicios. Ah, bueno, me voy a escuchar a mí entonces, pero en ese momento no te podés escuchar a vos porque tu conciencia está tapada, por ejemplo, por un vicio que tengas. O simplemente no lo sabes hacer, porque si vos ya lo subieses a hacer ya estarías en ese punto. Y si no estás y lo sabes hacer es cuestión de tiempo, pero obviamente eso es un tema de ego y cosas que no vamos a tocar en este video. Entonces, una vez que vos estás en ese punto y que vos sabés a dónde querés ir, que yo ya sabía a dónde quería ir, me tiraba que haga cosas. Por ejemplo, que siga grabando videos para YouTube cada día. Aunque no estaba en el mejor lugar. Aunque no tenía nada visible, por así decirlo, que realmente me determine que yo siga haciéndolo. No sé, me hacía que básicamente siga contactando para la agencia. Yo tengo una agencia de marketing, me seguía diciendo que contacte para la agencia, que siga buscando posibles clientes, que siga haciendo llamadas con clientes y todo eso. Me seguía diciendo que básicamente siga trabajando en todo como si no hubiese pasado nada. ¿Qué hice? Seguía haciendo lo mismo. ¿Qué hace la mayoría? Le pasa algo así, deja. ¿Por qué? Porque está dejándose llevar por lo que ve. Y es que estamos programados así, literalmente por la sociedad y básicamente todo, que es como, guíate por lo que ves, guíate por lo que ves. Y realmente vos te tenés que guiar no por lo que ves, porque lo que ves básicamente es una creación tuya de hace unos meses, de un patrón de pensamiento que tenés de hace años arraigados, que te llevan a ese lugar. Entonces yo sí seguía encarnando ese mismo papel, que en ese momento era de mucho miedo, porque tenía miedo a que no pasase eso, y entonces lo atraje y pasó eso, y yo me di cuenta cuando pasó eso, entonces inmediatamente me hizo el clic mental y dejé de tener miedo a esa situación. ¿Y qué hice? Creé lo opuesto, porque me empecé a dejar llevar por mi yo más elevado, que era mi yo que estaba en este punto. Ahora si yo quiero, vamos a hacerlo con, como siempre digo, con la parte tangible, que es más fácil.
ahora que yo quiero escalar la agencia a $10.000. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que seguir escuchando a mí? ¿O tengo que escuchar a mi yo más elevado que ya está en ese punto? Empezar a escuchar sus pensamientos y adquirirlos en los míos, entonces eso me van a llevar a actuar de una determinada manera, a adquirir ciertas habilidades, a pagar mentorías como me pasó. Por ejemplo, literalmente dije, bueno, ahora quiero ir a este punto. Inmediatamente, a los 2 días creo que pasó, mi inconsciente, o como se le quiere decir, mi yo, por así decirlo, y entré a Instagram y vi un mentor al que yo seguía hace mucho tiempo, que era el que básicamente me hizo comenzar. Y fue como preguntarle sobre la mentoría y entrar. Inmediatamente lo hice. ¿Eso qué va a pasar? Ahora yo no le veo mucho sentido. Pero eso seguramente me ayude a ir a ese punto. Ahora, no sé, me dice accionar de determinada manera. Paga esto, compra esto, dedícale tiempo a esto. No sé, seguí haciendo X cosa. Mejorar esto otro. Me va diciendo cosas, por así decirlo, que son como de ese Mariano que ya está en 10.000 al mes. Por ejemplo, con el gimnasio, no sé, me dice come de determinada manera, obviamente no te lo dice así, pero básicamente son como esa vocecita interna que todos tenemos y ninguno la escucha, es como la voz de la intuición y es tu yo, que ya está en ese punto en el que vos querés estar, que te va guiando. Por ejemplo, yo que estoy ahora en volumen y no sé, o sea, subiendo de peso, subiendo masa muscular, qué sé yo, que quiero ir a 80 kilos, que seguramente termine el año en eso, porque va a ser inevitable. Entonces, yo quiero ir a ese punto. Inmediatamente me tiró básicamente que le consulte a una persona, que es la que a día de hoy me está editando los videos. Entonces, le consulté a él me guió, me dijo exactamente lo que tenía que hacer, lo estoy haciendo y literalmente, no sé, pasaron 2 meses, creo, sí, 1 mes y medio, y ya subí como 2 kilos. Me va guiando. Entonces, después, cuando yo, por ejemplo, no sé, vaya a comer algo que no tengo que comer o que no me beneficia para eso, me va a tirar esa vocecita, ese Mariano que ya está en el punto en el que yo quiero estar y me dice, no, eso no lo tenés que hacer. Pero obviamente no te lo dice con palabras, sino como es esa voz interna que todos tenemos pero ninguno escucha. Es como a mí me pasaba antes, no sé, tenía $500, bueno, invertilos en un mentor. Y yo, no, lo voy a usar para esto otro. ¿Qué pasaba? El resultado cada vez más lejos. ¿Por qué? Porque ese Mariano que estaba, por ejemplo, en este punto en el que yo estoy, me iba guiando y hubiese tomado esa decisión, pero ese Mariano, el que estaba en ese punto, tenía miedo. Entonces no tomaba la decisión. Al no tomar la decisión, se quedaba en el mismo punto. ¿Por qué? Porque seguía tomando las mismas acciones que tomaría en su punto actual. Entonces, ¿qué pasaría? Iba a seguir teniendo el mismo resultado. Como pasa con la mayoría de personas. Es como, estás de empleado, tu conciencia te dice, eso no me gusta, y vos qué haces, seguís yendo. Obviamente no vas a terminar de ver este video y bueno, y dejás, pero me refiero a que, por ejemplo, yo cuando estaba empleado era como, bueno, quiero vivir de la agencia. Entonces yo seguía las dos cosas en paralelo y era, déjalo todo por la agencia, dedicarle muchísimo tiempo a la agencia, buscar que la agencia explote. Y si no es con la agencia va a ser con otra cosa, pero no pares con eso, no pares con eso, no pares con eso. Llegó un punto en el que me di cuenta que ya estaba muchísimo mejor que con el trabajo. Tenía muchísimo miedo, que obviamente actualmente, por ejemplo, yo ahora que quiero ir a 10.000 al mes, obviamente voy a tener que hacer acciones que tal vez me pongan incómodo, obviamente, tal vez no, me van a poner incómodo, porque estoy tomando las acciones desde mi yo actual hacia el otro. O sea que tengo que tener fe total y no puedo ver nada. Es como todo fe literalmente de que eso va a pasar. Entonces, yo en ese punto, por ejemplo, estaba empleado y una vocecita interna me dijo, déjalo. Y yo, ¿cómo lo voy a dejar? Y ahí fue una de las primeras veces en la que básicamente me empecé a escuchar a mí. Y fue como, lo dejé. Al dejarlo, literalmente todo empezó a crecer. Hasta que me pasó de nuevo lo mismo. Dejé de tener esa imagen, ese Mariano que querías ser. Como siempre tenés que tener una imagen que vos quieras seguir creando, porque si no, básicamente es como que estás a la deriva, como el 99%. Entonces, dejé de tener esa imagen. Quería, no sé, viajar a un lado y solamente el fin era ese, viajar a un lado. Listo. Quería eso. ¿Y qué se empezó a apoderar de mí? El miedo. Tenía miedo. Terminé creando una situación que se reflejara en ese miedo. Una deuda de $5.000, como los tengo repodrido, que les cuento siempre eso. Pero es como lo que tenía que pasar para que yo contarlo, porque puede haber personas en esa situación que se den cuenta que ese es el impulso para que después los haga crecer. Porque también si no te pasas esa prueba, nunca vas a entender. Yo atrás de eso, fue el mayor crecimiento de todos. Es como la mayor experiencia de todos. ¿Por qué? Porque no lo hice una sola vez. Lo hice 2 veces. Y ahora sé que si todo, no sé,
va para atrás de nuevo, lo vuelvo a hacer. Porque si ya lo hice una, ya lo hice dos, lo voy a poder hacer 3, y 4, y 5, y voy a hacer las veces que sea. Entonces eso te da una autoconfianza tremenda, porque vos ya sabés que tu identidad, la que vos querés ser, la que sea que quieras ser, en este caso te estoy dando un ejemplo de crecimiento en el negocio y crecimiento físico, pero es para cualquier tipo de identidad. Como yo ya sé que eso existe, obviamente en un plano mental, pero yo ya sé que existe, porque si me lo puedo imaginar, yo sé que existe. Entonces, al saber que existe, me hace tomar acciones para ir hacia eso. Y ahí es cuando toda esa vocecita te va guiando, te va diciendo, hace esto, hace esto, hace esto. Como le estoy contando, literalmente le estoy documentando el proceso que me está pasando a mí. Es como, bueno, quiero ir a 10.000 al mes. Bueno, quiero llegar a 80 kilos. Hace esto otro, hace esto otro. Y yo que voy y lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque ya conozco el proceso, ya me pasó antes y básicamente entendí el proceso de creación. Entonces, cuando me tira eso, lo hago. Y si yo sigo tomando acciones como ese yo más elevado, las tomaría en mi punto actual, sí o sí, eso se va a materializar. No sé cuándo, ¿por qué? Porque si yo me pongo en un cuándo y un cómo y me empiezo a investigar todo eso, es que no estoy entendiendo nuevamente el proceso de creación. Porque si yo ya fuese esa persona, simplemente tomaría acciones como si fuese esa persona y listo. En este momento, si yo tomo acciones como si tuviese 400 seguidores, suscriptores, creo que somos, si yo lo tomo como ese Mariano, es que no estoy entendiendo el proceso. En cambio, si yo tomo acciones como si ya tuviese 1000, como si ya tuviese 10.000, estoy encarnando ese personaje como si ya fuese para que sea. Literalmente es la frase más importante, es encarnar el personaje como si fuese para que sea.